Fernando Cabascango. Ok, listo. Vamos de inmediato. Dice Pillolín, se desespera. Rápido antes que se nos vaya. ¡Cógelo, cógelo, cógelo! Ok, admitimos la entrevista, admitimos el pase para conversar con Fernando Cabascango. Buenos días, asambleísta Fernando. ¿Me escucha? Buenos días, estimado Nelson. Gracias, le escucho muy bien. Gracias. Ahí estamos en vivo y en directo. Gracias por su tiempo, por aceptar nuestra invitación y poder conversar de muchos temas que son de interés. Principalmente quisiera preguntarle de entradita para ir desarrollando en este tiempo. ¿Qué se considera usted actualmente? ¿Un asambleísta independiente o todavía se siente parte de Pachacuti? Bueno, creo que nosotros venimos de un proceso colectivos en donde las decisiones se toman de manera colectiva. En ese sentido, no ha existido un consejo político o una asamblea del movimiento para definir justamente la decisión que ha tomado el jefe de bancada. En ese sentido, yo sigo siendo Pachacuti. Llevo más de 20 años en la militancia del movimiento. Eso es interesante, Fernando, porque lo que se nos vende, lo que vemos, lo que estamos palpando es que ustedes han sido expulsados, así como ya, pero usted nos está diciendo que todavía no hay nada. Sí, yo creo que ahí el jefe de bancada y el coordinador un poco debe orientarse desde los mismos principios del movimiento. El movimiento dentro de sus principios justamente digamos, defiende el tema de la democracia comunitaria, el tema de las decisiones colectivas y justamente siempre hemos estado opuestos a estas estructuras verticales de caciques o de jefes autoritarios en donde se toman las decisiones desde a títulos personales. En ese sentido, yo todavía me considero y sigo con la agenda política del movimiento y la agenda legislativa que se había planteado al inicio de la gestión aquí en la Asamblea Nacional. Ahora, de su boca me gustaría escucharlo, Fernando. ¿Cuáles son los criterios que maneja el jefe de bancada para decir estos 6, porque ya mismo conversamos con Darwin, está la señora Sánchez, bueno, algunos otros, 6. ¿Cuál es el criterio que ellos manejaron para decir, bueno, saquémoslos de Pachacuti? Bueno, hay una resolución del 7 de marzo. Yo creo que a ningún momento hemos cumplido esa resolución del 7 de marzo del Consejo Político, en donde pide que los y las asambleístas nos alineemos a los principios ideológicos y políticos del movimiento. En ese sentido, también hay un régimen orgánico que determina sanciones e incluso la expulsión del mismo movimiento o la separación de las bancadas en el caso de nuestras actuaciones como autoridades electas, en este caso como asambleístas, estemos incumpliendo los principios y el proyecto político. Creo que hasta el momento no hemos incumplido. Justamente nuestra postura ha sido más bien firme frente a las políticas de corte neoliberal que ha intentado implementar mediante leyes, justamente tanto la tributaria como la de inversiones, y hemos sido los 6 los que hemos tenido la iniciativa de impulsar los archivos, porque esa ha sido la lucha del mismo movimiento indígena, de los sectores populares, sociales y de proyecto político de la CONAIE. Entonces yo no entiendo ahí cuál sería digamos, el incumplimiento que hemos tenido los y las compañeras que en este momento estamos cuestionadas. Claro, la cosa se pone media oscura porque tengo entendido que ya enviaron un comunicado a la presidenta para que se conozca de la separación de ustedes. ¿Hasta qué punto esto puede ser real o puede ser tangible o puede ser verídico o tenga algún tipo de relevancia? Es decir, ya lo decidió Pachacuti, la bancada manda la carta a Yori, Yori recibe, ok, los vamos a sacar. ¿Sabe por qué le digo que está medio raro y oscuro? Porque según lo que entiendo, ustedes son los que incluso están oponiéndose un poco a la actitud de Yori, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo hablamos ahí? Bueno, estimado Nelson, creo que es importante
entender que la Asamblea, si bien es cierto, son espacios jurídicos, técnicos, pero son espacios políticos. Claro, claro. Ahí creo que se juegan muchas cosas. Lo que sí podemos decirte, estimado Nelson, que no a ningún momento los compañeros que estamos en cuestión no hemos tenido una agenda propia o intereses propios particulares como intentan decirnos. En ese sentido, nuevamente, insisto en lo que decía al inicio, somos un movimiento que dentro de los principios está el tema de la democracia comunitaria y las decisiones colectivas. Si una decisión de un consejo político o de una asamblea ampliada decide que hemos incumplido digamos, los principios o hemos incumplido o tenemos una falta de incumplimiento al régimen orgánico, lo asumiremos con toda la responsabilidad del caso. Incluso seré el primero de ratificarme en asumir la sanción que se determine, pero no vamos a asumir una decisión individual que rompe justamente esa lógica que tiene el movimiento sobre las decisiones, cómo se deben tomar. Si hay que evaluar, evaluemos a los 25 asambleístas. Si hay que sancionar, que se nos sancione a cada uno dependiendo a la gravedad o al incumplimiento que hayamos tenido en nuestra gestión en este momento en la Asamblea Nacional. Entonces, yo en ese sentido, el único pecado que podríamos decir que se ha cometido o que más nos acusan es intentar digamos, conformar una comisión para evaluar a los 7 miembros del CAL, porque ahí tenemos varias observaciones, como el poner a consultar la reforma a la ley tributaria o decreto ley tributaria, cuando ya la Corte Constitucional ha dicho, Asamblea Nacional no consulten cosas que ya están claras en la Constitución, y Claro. eso creo que ya hasta un niño de escuela puede entender, cuando ya hay 2 más 2 es 4, ya no podemos salirnos de eso. Entonces, ese creo que ha sido el único pecado que hasta ahora nos quiere hacer o asumir como si el hecho de pedir que se conforme una comisión ya estuviéramos hablando de la destitución de la presidenta, cuando todos sabemos que el tema de evaluar es como un diagnóstico. Un médico Claro. no puede decir antes de hacerle un examen o un chequeo a una persona, sabe que le tenemos que operar del corazón. Claro. Además, Entonces, más o además menos, que, Fernando, además que es bastante pretencioso de parte de Yori creer que porque se le va a evaluar o porque se sale de la presidencia, porque no sale del curul, se va a caer la democracia o se va a derrumbar la asamblea. Los organismos van a seguir con ella, con ustedes, con los que vengan luego. O sea, es claro, y totalmente... estimado Nelson, y no nos olvidemos que Pachacuti fuimos una de las movimientos que ofrecimos el tema de la transparencia Claro. y la lucha en contra de la corrupción. ¿Cómo se cumple o cómo se pone en práctica la transparencia y la lucha contra la corrupción? Justamente generando estos espacios de evaluación, en Claro. donde si hay errores, y creo que no necesariamente esos errores deben llevar a una destitución, tal vez a reorientar el trabajo que se debe hacer desde esta instancia del CAL, o sea, del trabajo que tenemos que hacer como Asamblea Nacional. Creo que eso puede incluso ayudar a oxigenar Claro. en este momento y un poco salir de esta crisis que se ha estancado la Asamblea Sí. Nacional, ¿no? Yo creo que podemos verle, pero si ya nos cerramos a decir que la destitución, ahí sí ya, ¿qué podría decir, estimado Nelson? Claro, Creo que no. de hecho, creo que este problema es que tiene estancado precisamente la Asamblea. No me quiero olvidar de un temita, Fernando. Usted decía un comité ampliado, pero ¿qué se impone en ese caso, en el de ustedes? ¿Se impone la CONAIE? ¿Se impone Pachacutic? Y otra cosita, ¿a quién le hace caso la Asamblea? ¿A la CONAIE o a Pachacutic?
Bueno, la asamblea, los asambleístas como autoridades electos, tanto también los alcaldes o más autoridades electas, eh, tenemos una estructura, la estructura organizativa, que es la CONAIE, y la estructura política, que es el Pachacuti. El uno no está sobre el otro, los dos están de manera horizontal. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Es que se convoque a un consejo político, a una asamblea ampliada, y ahí deberá estar la CONAIE y todas las organizaciones y adherentes y militantes que conformamos. Además que quienes toman las decisiones también son, digamos, o participan para la toma de decisiones son los coordinadores a niveles provinciales, y ellos vendrán con los mensajes de cada una de las provincias, a decir, cómo estamos actuando, cuáles son los aciertos y desaciertos de los asambleístas, y en base de eso tomar una decisión. Ahí podemos hablar de que estamos sobre la base de los principios y que tiene el Pachacuti sobre la toma de decisiones de manera colectiva. En caso contrario, el coordinador se puede enojar, porque eso suele, y no es que pasa solamente en Pachacuti, pasa en todos los movimientos, nos caemos mal y resulta que toma una decisión de manera personal, y eso no es saludable ni para el Pachacuti, pero yo creo que tampoco es saludable para ningún movimiento. Creo que Claro. justamente las decisiones colectivas permiten hacer como una radiografía de cómo lo están viendo las provincias, los pueblos, los cantones, y decir, bueno, el asambleísta, de ser el caso del asambleísta Cabascango se está saliendo del proyecto político, hay que sancionarle, ahí sí uno dice, bueno, asumimos Claro. con toda la responsabilidad. Y en este caso la asamblea o la presidencia o en este caso pues la principal tendría que también hacer caso a las bases. Digo, es la representación más limpia de la democracia, escuchar a las bases. Si no se escucha Claro. eso, si no se escucha eso, por decirle, Fernando, ¿y cuándo será esta asamblea? ¿Han pedido esto o no va a haber esta asamblea? Nosotros estamos pidiendo, hemos tenido reuniones a nivel locales, y las organizaciones están haciendo justamente, primero haciendo sus evaluaciones más internas, porque también hay que evaluar, ¿no? Cómo están viendo los cantones. En el caso a donde me pertenezco, que es el Distrito Metropolitano de Quito, me he Ok. reunido con las organizaciones de trabajadores y de las comunas y comunidades y el pueblo Quitucara, que son bases nuestras, y ellos están evaluando también internamente para pedir, y también ya han sacado un comunicado pidiendo que se haga asambleas territoriales y una asamblea ampliada en donde se tomen las decisiones, y de ser el caso de incumplimientos, nosotros podamos asumir las respectivas sanciones, y bueno, nosotros siendo coherentes con el movimiento, si hay sanciones lo tendremos que asumir. Claro, pero ante la opinión pública creo que van a salir bastante bien, porque digo, es decir, de hecho, hablando del combate a la corrupción, de la transparencia, y vale la pena, Fernando, aprovechando la oportunidad de que te lo tenemos acá, ustedes fueron los principales impulsadores del tema del informe de Pandora Papers, que al final del camino quedó relegado, quedó tumbado, quedó tapado, incluso algunos miembros de la propia bancada de Pachacutic que terminaron no apoyando su informe, que recomendó obviamente muchas situaciones que la ciudadanía en general tenía en la mente, principal, básica, sin refutar a nadie, el hecho de conocer que el presidente tenía o no vínculos en paraísos fiscales, que al final lo terminó reconociendo. Yo creo que sería bueno, Fernando, que nos hagas un recuerdo de esto, porque la gente igual tiende a olvidarse y son cosas que no deberíamos olvidar. Bueno, yo creo que ahí es importante tener en cuenta lo que tú lo dijiste, estimado Nelson. El presidente Guillermo Lasso lo ha reconocido y lo ha dicho. O sea, lo tenía y yo ya no lo tengo. La pregunta es, ¿qué se hizo con esos capitales? Y es que el presidente Guillermo Lasso sigue siendo accionista indirecto de estos capitales en paraísos fiscales. Y eso también está prohibido por la ley del pacto ético.
Y eso, digamos, este incumplimiento lleva a varios procesos que debía haberse se seguido por los canales correspondientes y por las instancias pertinentes. Ahí nos deja una preocupación. El procurador el contralor, más Contralor. bien, el contralor, el día que íbamos a tratar, o más bien, días antes del tratamiento en el pleno, después que en la comisión nos dijo que ellos tenían todo un proceso de aproximadamente 60 días o 6 meses, porque bueno, ahí nos dieron tiempos de los pasos que deben cumplir para generar un informe y que el momento que estuvieron compareciendo ante la comisión, que no tenían ninguna información porque todavía estaban haciendo la hoja de ruta. Resulta de que 20 días después, 30 días después, no, 20 días después exactamente, ¿Ya? sale con un informe. Claro, sí, sí. Entonces, uno dice, si la instancia pertinente, la que debe sancionar estos incumplimientos, debe observar primeramente y sancionar estos incumplimientos a la ley del pacto ético, actúa de esa manera. ¿Qué transparencia, qué lucha contra la corrupción estamos hablando? Y ahí hay que tomar otras medidas. Primero, y ahí concuerdo contigo, estimado Nelson, hay una resolución del Pachacuti en donde determinaba que toda la bancada apoyaba el informe de Pandora Paper, tal cual se presentó en el informe. Finalmente, pese a que quitamos y así hicimos algunos cambios por insistencia de algunos asambleístas, no apoyaron el informe. Segundo, el informe que se aprobó, o más bien la resolución que se aprobó, también manda a la Asamblea Nacional solicitar información a varias instituciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado, entre otras. Y hay que preguntarse también a la presidenta de la Asamblea Nacional, ¿se está dando seguimiento? ¿Se lo está solicitando información cada mes como se lo pidió? Se le solicitó la información que determinaba la resolución. Entonces, ahí hay varias cosas que todavía están pendientes. Por estar resolviendo estos problemas internos de la Asamblea Nacional, creo que estamos descuidando justamente estos otros procesos que son de importancia. Claro, O sea, creo claro. que todos los y las ecuatorianas estuvimos pendientes al informe sobre estos vínculos del presidente Guillermo Lazo con capitales en paraísos fiscales. Fue fulminante, Fernando, el informe de Contraloría, que yo recuerdo que lo leímos acá, y sí, pues fue fulminante, ¿no? El organismo que debería controlar, el organismo que debería estar pendiente, salió diciendo que pues no tiene nada y que básicamente no, ya por gusto. ¿Cómo se sintió usted al ver, podríamos decir, sí, una traición? Y debería ser, Fernando, también una evaluación. Es decir, se ponen de acuerdo, dicen vamos a apoyar y a última hora dicen ya no vamos a apoyar. Yo creo que es importante dejar aquí claro que primero subsanar algunas cosas que se han dicho, que el informe no tenía pruebas, se ha presentado más de 10.000 fojas de pruebas, que el informe tenía errores jurídicos, todo está sustentado jurídicamente, pero finalmente yo no creo que me sentí traicionado por mi bancada de Pachacuti, sino me sentí decepcionado de la Asamblea Nacional, de los 37 legisladores, porque no podemos, o sea, el presidente Guillermo Lazo es la autoridad de la función ejecutiva. Y muchas veces como autoridades, como cabeza, debemos darlos el ejemplo de transparencia, el ejemplo de justamente acudir a cualquier instancia del Estado que seamos llamados para brindar información, porque de eso también depende la coordinación y la cooperación del trabajo que se puede hacer. Y justamente esa transparencia con la que hay que trabajar demuestra la calidad de autoridades o de gobernantes que podemos ser para una nación. Pero si el presidente
no acepta brindar información, Claro. porque en el caso de la comisión Nunca fue. nunca fue, no asistió a dos convocatorias. Eso demuestra que los y las funcionarias públicas pueden también actuar a discreción. Y es lo que nos está pasando. Llamamos a la ministra de Gobierno, llamamos a la ministra al ministro de Finanzas y no vienen. Se excusa que tienen agenda con anterioridad, que tienen otra agenda que prioritaria y no asisten a la comisión. Pero Fernando, ¿ese es un delito? O sea, ¿ese es una infracción? Porque digo, ustedes tienen, el trabajo de ustedes es fiscalizar, es decir, o sea, no hay por dónde ahí. Es que, estimado Nelson, si llevando juicios políticos resolviéramos los problemas del país, en este momento estuvieran en cola los juicios políticos, el juicio político para todos los funcionarios, porque acá no solamente que no asisten, si asisten no dan la información. O sea, Y solamente se eso sientan y ya. sí, y no dan la información que se solicita. Y eso también es causal para un juicio político. O sea, eso digo, si eso resolviera el problema del país, la Comisión de Garantías Constitucionales le tendría en colas para el juicio político a todos los funcionarios. Pero como no es así, pero insisto, todo parte justamente porque la muestra que ha presentado ante los y las ecuatorianas del presidente Guillermo Lasso justamente ha sido de no transparentar. Claro, claro, y eso fue No testigo todo el transparentar. país, ¿no? Todo el país vio que el presidente le dio vueltas, bueno, se convocó a la familia, decían que no estuvo bien, pero yo me acuerdo que decía, incluso en un noticiero, aunque no exista alguna norma que llame a la esposa, yo decía, bueno, pero vaya, vaya, que el que nada debe, nada teme, decía yo, pero pasó, se tapó Fernando. ¿Cuál es el futuro de Pandora Papers? ¿Definitivamente se echó tierra o puede esto resurgir? Puede resurgir. Como digo, hay una resolución presentada por el asambleísta Jaramillo en el cual se pide a la Asamblea Nacional que se le solicite información a varias instituciones del Estado, entre ellas el SRI, porque la Superintendencia de Bancos, porque estas instituciones nos dijeron a pretexto del sigilo y la reserva, no nos entregaron nada. Entonces se Claro. le pedí, la resolución determinaba que estas instituciones puedan entregar información a la Asamblea Nacional y que si no me acuerdo, es cada mes o trimestralmente se solicite información sobre el estado justamente del presidente, estado bancario del presidente Guillermo Lasso. Hay que dar continuidad, esperemos ya salir de este empatamiento de ¿Y este cuándo, conflicto. Fernando? ¿Cuándo salen? ¿Será que ya definitivamente les va a tocar tomar alguna acción de hecho, tomarse la asamblea, tomarse el hemiciclo y decir, bueno, nos autoconvocamos? Porque el asunto está paralizado. ¿Eh? Bueno, yo creo que, estimado Nelson, yo creo que no hay que mentirle a los y las ciudadanas. Si bien es cierto, dentro del Pleno no se ha logrado subsanar estos inconvenientes, pero a nivel de las comisiones seguimos avanzando. Ah, qué bueno. Seguimos avanzando en los temas prioritarios. Desde la Comisión de Garantías Constitucionales se ha enviado ya el informe el mes anterior, se ha enviado el informe de la fiscalización del caso Furukawa, que es un caso emblemático de esclavitud moderna. Okay. Se ha enviado ya que fue digamos, una oferta de campaña, se quiere decir, de casi todas las bancadas de archivar, más bien la derogatoria de la ley de apoyo humanitario, ya se ha enviado. En este mes, desde la comisión, enviamos un proyecto de ley orgánica de juventudes que también los jóvenes han pedido. Y así, tenemos varios proyectos de ley y como otras comisiones seguimos trabajando y seguimos enviando. Por eso digo, esperemos ya resolver este conflicto interno de la Asamblea para seguir procesando en el Pleno todas estas leyes que son de urgencia. Nosotros seguimos trabajando, seguimos avanzando. Está bien, yo creo que es positivo y qué bueno saberlo, sino que como tú Porque dices... si no, estimado Nelson, si no después nos dicen de que esos vagos que no hacen nada están ganando el sueldo. Claro, pero usted sabe que la asamblea es bien jodido, la asamblea es un espacio súper complicado, o sea,
Y creo que ante la opinión pública siempre va a existir este asunto de que hay peleas, pero creo que es normal pelearse y pelearse bien, no pelearse a puños. Ojalá que se destrabe, O porque sea, tener imagínense. discrepancias. Ah, Tener discrepancias claro, es saludable. es normal, sino que buscar la salida, porque por más que usted trabaje en la comisión, que hace que trabajen, que hace que tengan todo, va al pleno y no se sesiona, está en problema, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, creo que el tema de Yori es bastante grave. Fernando, tus palabras para despedirnos. Nada, más bien agradecerles a ti, a este medio de comunicación, hablando claro, y a todos los medios aprovechando el espacios de comunicación alternativos que han dado espacios justamente para poner estas otras versiones, ya que en los medios que responden a intereses económicos muchas veces no nos dan espacio y más bien cambian la información real que tiene que ver. Y lo otro es invitar a los y las ecuatorianas. Y si revisamos la Constitución desde el artículo 98 al 100, es importante la participación. Claro. Hay varios proyectos de ley que se está tratando en la Asamblea Nacional, hay que ser participativos de manera individual y colectiva, porque eso va a alimentar justamente la calidad de leyes que se pueda hacer, porque muchas veces nosotros también somos nueve asambleístas, no es que representemos a todas las provincias y eso limita poder tener esas especificidades o esas necesidades que se deben cumplir. Entonces, llamar a la ciudadanía, estar pendiente, seguir por redes, pedir también participar en la asamblea, en comisiones generales. Yo creo que hay una corresponsabilidad de todas y todas. En el caso nuestro, desde la Comisión de Garantías Constitucionales, hacemos lo posible de recibir tanto de manera individual como colectiva para saber los criterios de diferentes leyes. Agradecerte, estimado Nelson. Esperemos en una próxima poder ya tratar los temas que estamos abordando en la comisión, Claro. ya salir ya de este tema de si somos rebeldes o no somos rebeldes. Decirles también que seguimos siendo Pachacuti. Okay. Si ya el espacio colectivo de toma de decisiones colectivas nos dicen lo contrario, lo asumiremos también tanto con la responsabilidad como con la humildad que siempre lo hemos asumido en los temas. Perfecto. Nos vemos, Fernando. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.